internet. Hola mis amados, ¿cómo estamos? ¡Qué alegría! Estamos de fiesta, 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 fiesta. La vida tiene que ser una fiesta. El diablo quiere hacer una fiesta con nosotros. Pocas veces me gusta llamarlo diablo, pero en este momento estoy feliz. ¿Por qué? Porque cada palabra que el Espíritu dice es una fiesta en el corazón mío, en el del que me escucha, y estamos de rumba. Porque si alguien va a tener que huir, si alguien va a tener que pensar en los problemas de hoy, si alguien va a tener que pensar en dónde está la idea para poder hacer algo, es Don Sata y todos sus secuaces. Que se preocupe él, que se enferme él, que tenga problemas él, que piense cuadriculado él, que se sienta en angustia él, porque mi Dios jamás la tiene. Y si yo estoy ahí pegado a mi Dios, yo tampoco la tengo. Porque en los brazos de mi Señor, aleluya, dice que Él es el Adonai, que Él es el que me tiene pegado a su seno, dándome del alimento que ninguna leche procesada puede dar. El Todopoderoso, el Creador, el poderoso Dios, está conmigo, está contigo. Quiero recordarte que la plenitud de Dios habita dentro de Jesucristo. Y si tú aceptaste a Jesús, está dentro de ti. No la detengas más, no la tengas encarcelada más, no la mantengas en medio de dos montañas que no te dejan caminar, de los obstáculos, de las aflicciones. Deja que ellas sigan su curso. Permite que la voz de Dios, el río de Dios, inunde sonoramente y con su frescura tu alma. Y nos quedamos en el Salmo 77, donde el alma de David está clamando y no quiere someterse a las cosas que el Espíritu le está anunciando. Y entonces David comienza a relatar cómo él va llevando el alma a que se tranquilice, a que deje de estar pensando en las cosas oscuras, en los abismos que le braman, en esa fiesta que le quieren hacer los pensamientos inicuos y que vienen del infierno, porque todo pensamiento que llegue a tu mente que no traiga la bendición de Dios viene del infierno. Así te lo diga tu pastor, te lo diga un profeta, te lo diga un apóstol, te lo diga un evangelista, quien crea que sea o que sirva a Dios y te diga un pensamiento que traiga veneno para angustiar tu alma, eso viene del mismo infierno. Y si es del hermano, del familiar, del esposo, de quien sea, hay que estar listo para cortar con toda esa basura. Entonces él empieza en el Salmo 77 a narrarle al alma y a decirle al alma que se acuerde. Primero comienza a tranquilizarla, no con lo que a él Dios le ha hecho, sino que comienza a hablarle de las cosas que hizo con los antepasados, y después le habla de las cosas que Dios ha hecho con él. Y entonces cerramos el programa anterior en donde David comienza a cuestionarle al alma, a decirle: ¿acaso se ha acabado la misericordia de Dios? ¿Acaso se habrá acabado la compasión de Dios? ¿Acaso Dios habrá cerrado su mano para no seguir bendiciendo? ¿Acaso los ojos de Dios no están sobre ti ahora mismo? ¿Acaso tu Dios no está vivo? ¿Acaso no murió en la cruz por ti? ¿Acaso no dijo que hizo provisión para el día malo? ¿No dice acaso que te escogió antes de la fundación del mundo y que preparó para ti un mundo lleno de bendiciones? Y te advirtió que para alcanzar esas bendiciones ibas a tener aflicción y problema, pero que nunca te preocuparas por las escaseces, que es donde nos colocamos, comenzamos a temerle a los problemas y no le miramos a Dios que tiene las respuestas. Eso fue el tratamiento que David tomó de su espíritu para su alma. Comenzó a acordarle y acordarle y acordarle todas las cosas. Ahora, a mí me maravilla que David
no tenía ni los proverbios siquiera escritos. Lamentaciones, Eclesiastés, los profetas mayores, los menores, la vida de Jesús, las cartas de los apóstoles, y más sin embargo, qué vida espiritual llevaba este muchacho. Para mí es un modelo, después del Señor, mirar cómo David lograba alcanzar la presencia de Dios, mover la mano de Dios, hablarle a Dios, saber que Dios le oía. Pero me maravilla más en su tiempo el conocimiento que él tenía, que dentro de él habían dos David, el David espiritual y el David carnal. Me encanta poder mirar en la Escritura cómo el David espiritual le habla al David carnal, y cómo le aconseja, y cómo le dice lo que le va a pasar, que tenga calma, que piense en Dios, que retroceda, que se arrepienta. Yo digo, Dios mío, qué vida del Espíritu había en el espíritu de David, que podía entender su composición. Cuando hoy que tenemos toda la información, nos cuesta poder aprender de que el alma nuestra, una vez que recibimos al Señor, está hecha para que se someta al Espíritu, pero que como ella nunca ha querido obedecer a Dios, sino que se acostumbró a obedecerse a lo que ella quería, a lo que ella aprendió, hay que estarle hablando de las cosas que Dios hizo, protegiéndolo hasta el momento en que conoció a Dios, y las cosas que ha recibido después, para ocupar su mente con las cosas de Dios, para que Dios pueda seguir sembrando. Entonces David le empieza a hablar en este salmo al alma que está rechazando ser ministrada por Dios y por el Espíritu, y comienza, así cerramos el capítulo anterior, en el versículo 7, y dice: ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Y no mostrará más su favor? Y le está hablando el Espíritu al alma. Y dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, mira qué palabra más preciosa. Entonces dije: este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Ahora, aquí hay que saber en dónde habla el alma y en dónde habla el Espíritu. ¿Quién estaba ministrando a quién? ¿Quién estaba en control? ¿Quién tenía la palabra de Dios para llamar la atención? El Espíritu lo estaba haciendo con el alma. Ahora, en ese recorderis, en el versículo número 6, él habla de que su corazón va a comenzar a meditar, a investigar, a indagar las cosas que Dios le había hecho. Y entonces en el 7, el Espíritu comienza a cuestionar al alma para ayudarle a refrescar todo lo que Dios había hecho en su vida, y le hace ese cuestionamiento que leímos ahora, en el cual coloca David a su propia alma a que tenga que reflexionar y mirar en toda su vida cómo Dios lo había ayudado. Ese sería el momento en que David tuvo que haber empezado a mirar, y aquí vamos a tocar a lo mejor un callito por ahí de alguien. Ajá. Bueno, pero hay que tocarlo. Tú sabes que en la Biblia hay una parte en donde David dice que él fue concebido en pecado. Y no era más sino que el viejo Isaías se tiró una cana con una mujer que tenía 2 hijas. Por ahí en alguna serie como que expliqué eso bien. Entonces David sabe que él fue concebido bajo adulterio. Ajá. Tienes que mirarlo ahí en la Biblia, está todo eso. Y David, me imagino que en esta reflexión empezó a manifestar y a recordar cómo, habiendo sido concebido hasta en pecado, Dios siempre estuvo con él y se complació con su corazón.
Siempre David fue seleccionado y escogido por el Espíritu para ministrarle esa adoración, esa alabanza y esa gratitud a Dios. Pero en aquel tiempo él pastoreaba ovejas. Era solo, no tenía muchos problemas. Un león, un oso, alguien que iba a robarse una oveja. Ya después comenzaron los problemas grandes, en donde él comenzó a demostrar, y ya la gente, como lo dijimos en el capítulo anterior, tenía una maravillosa referencia de ese muchacho. Guerrero, aguerrido, luchador, responsable, vigoroso, entusiasta. Dios estaba con él. Tenía una muy buena referencia. Llegó, venció a Goliat. Se está recordando de todas las cosas que Dios hizo en su vida. Porque hasta el momento anterior, su alma solamente le estaba recordando de que por los errores de él tenía los problemas que tenía. Porque ahí es donde nos quiere meter la apatía, en los pensamientos que traen juicio malo, sin dejar pasar por alto, o nosotros dejando pasar por alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El diablo quiere que tú estés entretenido pensando, fue culpa mía, no debía haber hecho eso, yo lo hice, confié demasiado, por eso me pasa esto, es que abrí mucho la boca, es que juzgué, es que dije. Él siempre va a estar listo para ponerte el dedo. Entonces ahora el Espíritu lleva a David a que recuerde no los errores de él, sino las victorias en Dios. Y entonces comienza a hablarle de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la provisión de Dios, de la mano de Dios sobre él, que si Dios habría cerrado todo eso. Y cuando comienza a ministrarle el Espíritu al alma, en el versículo número 8, creo que es el 10, perdón. El mismo David, pero ya en el alma, comienza a decir algo que el alma comienza a sentir de verse avergonzada, de ver que no ha creído ni confiado en Dios y había rechazado la bendición que provenía por el Espíritu de parte de Dios. Y empieza el alma a hablar. Porque aun si el Espíritu quisiera hablar en ti, tiene que usar tu alma. Por eso Dios no puede hacer muchas cosas con nosotros, porque todo tiene que salir a través del alma, que es el ser viviente. Pero cuando una alma está sometida al Espíritu, el alma obedece y hace lo que el Espíritu le dice. Entonces ya se hace espiritual. Por eso es que nos tenemos que volver espirituales, porque siendo almáticos, prestamos nuestra alma y nuestros sentidos a la razón de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces se muestra una mujer y un hombre espiritual. Entonces la conciencia del alma empieza a decir, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Comienza a recordar el alma el poder que hay en la mano de Dios. La diestra es la mano derecha de Dios. Si tú vas a Proverbios capítulo 3, te habla de lo que hace la mano derecha de Dios y lo que hace la mano izquierda de Dios. No voy a entrar ahora en eso porque me tomaría el tiempo de esta enseñanza. Pero tienes que saber que el alma está en este momento reestructurándose, porque empezó a pensar en lo que Dios había hecho en él desde que era un baby hasta ese momento. Ya quitó de su mente los pensamientos de las tribulaciones y las angustias causadas posiblemente todas por las decisiones equivocadas, en momentos equivocados, con personas equivocadas, en lugares equivocados, hablando equivocadamente. Entonces ahora su corazón se duele de darse cuenta de que le ha prestado más atención y le tiene más miedo a los problemas, a la pregunta o al cuestionamiento que trae el problema, que a lo que Dios dice lo que va a hacer con ese problema. Porque hasta antes de que se presentara el problema, ya Dios había preparado bendición para ese problema. Cuando Dios dice que nos ha predestinado con toda bendición espiritual, cabe eso.
La bendición está en un campo espiritual, pero tú vives en un campo físico. Pero también Él te dice que tú estás sentado en lugares celestiales. Te pregunto yo, siendo este pedacito de carne, ¿cómo va a ser posible que yo esté sentado allá arriba? Bueno, porque es que tu espíritu está allá sentado juntamente a la derecha de Cristo y delante del Padre. De allí es que va a venir el oportuno socorro. Entonces el alma está avergonzada de darse cuenta de que él, porque David es espíritu, alma y cuerpo. Se da cuenta de que su espíritu siempre se ha deleitado en Dios, pero que su alma se rechazaba. Ahora su alma entiende, y su alma quiere deleitarse ahora con lo que ha escuchado, que le recordaron cuando reflexionó, cuando indagó, cuando meditó en todo lo que Dios había hecho en su vida. Cuando tú haces eso, te llenas de las bendiciones de Dios. Coges un vuelo impresionante. ¿Por qué razón? Porque si Dios lo hizo atrás, lo hará hoy. Esa es la fuerza que necesitamos para poder ir adelante. Cuando Él se da cuenta que ha rechazado eso y le ha puesto más cuidado a las noticias malas que huyan en los aires, que a la palabra encarnada en su corazón y en su espíritu, se duele. Se duele de no haber mirado la mano de suplición y de poder de Dios. Y entonces se empieza a decir cosas como estas. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Oh, santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo, el de poder, porque él habla de la diestra, con tu brazo has redimido a tu pueblo. Ahora cuando el Espíritu comenzó a ministrarle al alma, paréntesis. Profeta, ¿qué debo de hacer para ser animado en este momento de angustia? Bueno, primero ve a buscarlo a Él, porque de la presencia de Él es que va a venir la ayuda. Cuando tú estés invocando su presencia y anhelándolo, entonces tu espíritu se va a fortalecer en la actitud que tú tienes de buscar a Dios. Y Dios va a traer a tu corazón todas las cosas pasadas que tú has visto en personas en las que Dios ha librado batallas y las ha ganado. Tanto en la Biblia como en personas que tú conoces. Pero después el Espíritu va a comenzar a ministrarte. Como tú en aquel día ibas a ser atacado y como Dios te defendió. Cómo ibas a ser violado y cómo Dios paró eso. En aquel momento en que estaba en peligro tu vida y cómo Dios la protegió. En aquel lugar en que tú pensabas que no podías comer ni ibas a tener techo y Dios te lo suplió. Cuando en aquel momento tú pensabas que no había cómo pagar la renta ni cómo coger la casa y Dios dijo, aquí está la plata, aquí está la casa. Cuando no tenías ni cómo llenarla y Dios fue supliendo de su mano. Cuando tú no sabías ni qué hacer con los críos y Dios comenzó a traer lo que los críos necesitaban. Cuando tú comienzas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, desde el momento en que naciste hasta hoy, vas a tener que decir como David, sí, Dios me ha socorrido, Dios ha sido compasivo, Dios ha sido proveedor, Dios ha sido protector, Él ha sido guardián, Él ha peleado por mí. Y cuando tú empieces a registrar, ya no lo que ha hecho en otros, sino lo que ha hecho en ti, va a comenzar a encenderse el estado de ánimo tuyo. Vas a comenzar a ver ya no tu mundo, sino el mundo de Dios. Porque todo va a cambiar cuando tú empieces a ver no tu mundo, sino el mundo de Dios. Profeta, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo sé que yo soy parte clave del plan de Dios para recuperar todas las almas que ya Él vio
que iban a recibirle a Él, y que hay muchas de ellas que están dependiendo de que yo hable el Evangelio, de que yo enseñe el testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. ¡Ja! Cuando yo empiece a generar la vida de Dios, ya no es mi mundo, ya es el mundo de Dios. Ya no es lo que yo busco, es buscar lo que Dios va a hacer mañana. Es la expectativa de que mañana ¿qué va a hacer Dios? ¿En dónde yo voy a estar parado que Dios me va a usar para hacer algo? ¿En qué puerta voy a tocar que Dios me está esperando con la bendición ahí? ¿A quién me voy a parar delante para decirle, yo vengo a bendecir su empresa? Porque yo como hombre de Dios, donde yo me paro o mujer de Dios, Dios lo va a prosperar. Y déjese nada más probar. Deme trabajo gratis ahí por 8 o 15 días. Y usted va a ver cómo su negocio es prosperado porque yo estoy aquí, porque yo soy bendición. Yo vengo a trabajarle a usted, pero vengo a bendecirlo primero, para que usted vea qué poderoso es mi Dios. Cuando usted es capaz de desafiar ese mundo en el nombre del Señor, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? Que va a tener que responder como dijo David, como le respondió al alma. ¿Habrá cerrado el Señor su mano? ¿Habrá el Señor cerrado la mano de la misericordia, del cuidado, de la suplición, de la generosidad, de ser el pastor, el guardián, el cuidador, el que tiene que proveer para mí, porque yo lo estoy llevando a Él y no me va a dejar en vergüenza delante de las naciones, si Él mismo prometió que me necesita a mí para llevar su plan? Jesús no podía estar en todos los lugares como hombre, pero al ser en espíritu, en cada uno de nosotros está en todos los lugares del mundo. Ese ejército de Dios es el que se va a resplandecer y el que va a levantar. Pero tu alma tiene que darse cuenta, caer en cuenta, volver en sí, como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre, porque allí estaba su sustento. Él te va a honrar. Él va a colocar bendición y señal visible delante de tu vida, y entonces tendrás que decir como David: oh, alma mía, qué dolor tengo por haber desechado la diestra de mi Señor. Volveré a mí, recordaré toda la obra que tú has hecho en mi vida. Comenzaré a apuntar todas las cosas que tú has hecho desde que yo nací. La pondré delante de mis 2 ojos. Enfrente de mí le estaré leyendo todos los días las cosas que tú has hecho para mí. Y eso me motivará a darme cuenta. Será el mayor entusiasmo y la mayor pasión de mi día mañana, y aún en lo que falta de terminar hoy. Porque si tú hiciste eso, que era el ABC por el que empezaste a educarme y a criarme, ¿qué más podrás hacer hoy o mañana, cuando yo sé que lo poderoso que tú eres? Es que tengo que ir a Proverbios 3, porque si no te lo leo me reviento. Mira esto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Cuando está hablando de sabiduría, ya lo hemos visto en muchos capítulos y en otras series, es el fruto que da el conocimiento, porque un conocimiento que no dé fruto no es sabio, es bruto. Profeta, eso es muy duro. ¿Qué hacemos? Cuando tú aplicas alguien va a la universidad, aprende a tratar un carro, había aprendido el conocimiento, pero va a la práctica y le sobran tornillos, no prende el carro, las llantas están para todos los lados. ¿Qué me quiere decir? Que aprendió mal, ¿sí o no? Entonces, si así es en la vida secular, ¿por qué no queremos aplicar a la vida del Evangelio que si tú tienes una palabra que no te da fruto a tu vida, tú recibiste una información equivocada o tú la estás aplicando mal el conocimiento? Tú llamas a esto religión. ¿Te dolió? Así que tiene que ser para que cambies.
Mira esto. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere el entendimiento de esa sabiduría. O sea que lo que te estoy diciendo no está fuera de base. Estamos jugando el partido que es. Porque su ganancia, aquel que puede entender el conocimiento, para tener la sabiduría aquella, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Quiere decir que cuando yo aplico la sabiduría de Dios a mi vida, y ya deja de ser conocimiento para producir lo que ella dice que tiene que hacer, una palabra encarnada que me anime, que me entusiasme, que me apasione, que lleve actitud a hechos. Entonces mi fe va a enseñar cosas que yo nunca he visto, que nunca he tenido, que nunca he alcanzado. Me va a dar la fuerza y la fortaleza para alcanzar proyectos y planes que ni me imaginé que Dios iba a hacer conmigo. Ese nuevo empezar que de tanto hablaba en el año 2008, es empezar de la mano de Dios. La gente habló de empezar y nuevo empezar y nuevo empezar, pero ninguno fue a buscar la presencia. Ese era el nuevo empezar. Es más precioso que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ellas. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas son sendas de paz. ¿Qué te quiere decir esto? Recordar que la diestra de Dios me sostiene es saber que Él me da un conocimiento a través de la Escritura, que es cuando se encarna en mi vida, y yo hablo de encarnarse, es porque yo me muevo por esas cosas. Yo pienso en esas cosas, hablo de esas cosas, y estoy testificándome a mí mismo lo que Él ha hecho para mi vida en todo el tiempo que tengo hasta ahora. Cuando yo le estoy pasando esa informática continuamente a mi mente, ¿qué cree que está pasando? Que tu mente va a poder pensar en el problema. No tiene espacio. Porque los pensamientos malos han sido echados a patadas de tu mente, porque ahora está allí ocupándolo solamente con pensamientos de Dios. Uy, Dios me trajo, me cuidó al pasar la frontera. Cuando no tenía ni para viajar, Dios colocó en el corazón de personas y personas reunieron el dinero y me trajeron aquí a Miami. Uy, qué bendición. Me tuvieron 4 días guardado en una casa protegiéndome a pesar de que ellos corrían riesgo. Estaba en Houston, Texas, con mis 2 hijos, 5, 6 años. Señor, yo no te conocía en ese tiempo, pero puedo ver cómo me cuidaste, cómo me protegiste, Señor. Cómo hiciste que el corazón de esa gente no solamente me diera desayuno, almuerzo y comida, sino que me protegiera en una casa de gente americana, donde un coyote me dejó botado en tiempo de una helada tremenda y nieve. Y tú hiciste que todo girara porque tenías un plan. Hoy lo miro, Señor. Hoy miro cómo yo pude llegar aquí con mis hijos en Navidad, protegido por ti. Y cómo tú lograste que yo tuviera un trabajo y me cultivaste en él y me pusiste ponerle cuidado para hacer de eso una empresa. Y cuando yo empiezo a recordar todo lo que Dios hizo, gastaríamos horas solamente contándote lo que Dios ha hecho y que yo lo tengo en mi corazón todos los días, lo martillo, para que Él sepa y se avergüence si quiere pensar en lo malo, cuando debe de pensar y gloriarse en mi Señor, de todo lo que ha hecho por Él. Pero te hablaremos en el próximo capítulo de cómo seguir inyectándole a tu corazón un estado de ánimo potente, guerrero, vasallador, conquistador, esforzado por la mano de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.